Bienvenidos, amigas y amigos, a esta nueva conversación del seminario que hemos denominado Derecho Penal y COVID-19. En el día de hoy abordaremos el primer bien jurídico colectivo que aparece en los códigos penales modernos. Desde el punto de vista sistemático, simplemente desde el punto de vista sistemático, los códigos penales modernos determinan que el bien jurídico de naturaleza supraindividual o de naturaleza colectiva que se encuentra radicado en cabeza del Estado es el bien jurídico de la familia, entidad de trascendental importancia y de trascendental protección en los ordenamientos constitucionales. La protección especial de la familia y su ingreso al ámbito del derecho penal está precedida de algunos hechos históricos que determinaron que lo que ocurría al interior de la familia, lo que ocurría al interior de un hogar, al interior de una domus o unidad doméstica, pertenecía exclusivamente al ámbito de la privacidad y de la intimidad de sus integrantes, y el Estado o la ley no podían violentar esa barrera infranqueable de la intimidad y de la privacidad. Pues bien, dado el interés social como fundamento, como núcleo esencial de la sociedad, muchos aspectos de la familia han salido, llamémoslo así, a la luz pública, han salido como interés de derecho público y han, por tanto, ingresado al ámbito del derecho penal. Ya no existe, pues, barrera de intimidad y barrera de privacidad, en especial con aspectos fundamentales o que tienen que ver con derechos fundamentales, como es la protección de la vida, de la integridad personal de los miembros de la familia, de la libertad económica, de la libertad sexual de los integrantes de la familia, y obviamente también con protección jurídica reforzada, la integridad, la vida y la salvaguarda de todos los derechos de niñas, niños y adolescentes. En segundo término, hemos de afirmar que predicamos un concepto evolutivo de la familia. La familia es la entidad sociológica más dinámica, más maleable y más modulable que podemos encontrar. La familia entonces no tiene una conformación estática, pétrea, inconmovible. La familia, por el contrario, dependiendo de la cultura, de la región, de la ubicación geográfica de las personas, del momento histórico que se esté viviendo, la familia tiene una conformación diferencial, diferente y por tanto evolutiva. Tradicionalmente, en las fases más oscurantistas del derecho penal y de la protección jurídica de la familia, se llegó a afirmar que la familia se conformaba familia siempre que las dos personas, hombre y mujer, que fueran las cabezas de la familia en un determinado momento, debían tener una relación sexual legítima para que pudiéramos hablar de familia. Todos esos conceptos han ido evolucionando, han ido cambiando y hoy se encuentran verdaderamente proscritos. De la misma manera, ya en plena modernidad, identificamos el término familia con un dibujito de papá, mamá, hijos y una casita bajo el mismo hogar. Eso sería una familia y eso sería la familia. Y como lo pasamos a observar dentro de poco, cuando estudiamos específicamente el delito de violencia doméstica o de violencia intrafamiliar en los estatutos penales de Panamá y Colombia, ese concepto tradicional de familia monogámica unicelular se encuentra verdaderamente proscrito y ha quedado verdaderamente rezagado. Permanece su protección,
pero el concepto de familia, la protección de esa unidad familiar ha sido ampliada casi hasta el infinito, como pasamos a observar. El artículo 229 del Estatuto Colombiano, bajo el título Violencia intrafamiliar, afirma: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su grupo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. Esta es la forma básica del tipo penal de violencia intrafamiliar en Colombia. Sobre ella, 3 comentarios. En primer lugar, el núcleo determinador, el verbo rector, se determina en la acción de maltratar y bajo 2 modalidades específicas: maltrato físico o maltrato psicológico, excluyéndose en Colombia en esta forma básica el maltrato económico. El maltrato físico es violencia, es ejercicio de la fuerza, es ejercicio de la coacción, y el maltrato psicológico es la amenaza, está constituida por la amenaza, por la intimidación, por la amenaza o la presentación de un mal futuro como posible. Desde este plano, el maltrato psicológico adquiere plena vigencia en el Estatuto Penal colombiano. Modalidades de violencia física infinita, de fuerza física ejercida sobre el sujeto pasivo, es infinita. Este verbo maltratar tiene un alto valor dogmático por esa razón, porque comprende infinidad de modalidades. Puede ir desde la amenaza, como ya lo afirmábamos, como el prototipo de la violencia psicológica, como el sometimiento, la coacción a la libertad, las lesiones personales, la agresión física en todas sus modalidades, el golpe, la bofetada, la paliza. En el seno de la familia ingresan en la modalidad de maltrato. El acoso sexual, la relación sexual contra voluntad, es maltrato también, de los que puede ingresar en esta amplia descripción comportamental de maltratar física o psicológicamente al sujeto pasivo de la infracción. En segundo lugar, y también respecto del maltrato, de la expresión verbal maltratar, hemos de decir que inicialmente se estaba exigiendo, y algunas redacciones típicas iniciales de este delito de violencia intrafamiliar así lo comprendieron, que se tratara de un comportamiento habitual del sujeto activo en relación con los o el sujeto pasivo de la infracción. Pues bien, con la utilización del verbo quien maltrate física o psicológicamente, basta con una acción de maltrato para que se perfeccione cabalmente el comportamiento típico. No es necesario entonces para la expresión maltrato que el comportamiento de la gente adquiera niveles de reiteración o de habitualidad. Y en tercer lugar, encontramos que el vínculo correlativo entre sujeto activo y sujeto pasivo en Colombia debe ser que los dos sujetos al tiempo, de manera correlativa o de manera simultánea, pertenecen al mismo núcleo familiar. En Colombia no se habla estrictamente de pertenezcan a la misma familia, sino que pertenezcan al mismo núcleo familiar. Este elemento coadyuva y significa una aceptación por parte del legislador colombiano del que nosotros hemos denominado concepto evolutivo de la familia. Es así, en una ley que ya tiene 2 décadas, la ley 294 de 1996, en el artículo 2, establece
que son miembros del grupo familiar, del núcleo familiar, que son integrantes de la familia, los cónyuges o compañeros permanentes, el padre o madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar, los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos. Ahí estamos comprendiendo como núcleo familiar toda una gama de situaciones elevadas al parentesco, a la integración civil, de la familia civil o de la familia por consanguinidad. Pero finalmente dice la norma que estoy comentando que es una referencia que coadyuva a la interpretación de lo que el artículo de violencia intrafamiliar está denominando núcleo familiar. Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica. Expresión, esta última extensa sin duda alguna, que amplía para efectos penales el concepto de familia, incluyendo ahora sí a todos los integrantes de una nueva unidad, de una nueva entidad sociológica denominada unidad doméstica o núcleo familiar. Pues bien, finalmente, en relación también con el primer inciso del tipo básico de violencia intrafamiliar en Colombia, artículo 229, encontramos que se establece una subsidiariedad compleja, compuesta o alternativa, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Si la conducta originada en el maltrato al interior del núcleo familiar por parte de uno de los miembros de ese núcleo frente a otro de los miembros del mismo se conforma con el tipo penal de homicidio, de lesiones personales, de feminicidio, que son delitos sancionados con pena mayor al establecido entre 4 y 8 años de prisión para el delito de violencia intrafamiliar, se prioriza la aplicación del delito más grave y decae cualquier posibilidad de concurso con la violencia intrafamiliar. Por tanto, el delito de violencia intrafamiliar, y ya veremos que asimismo lo erige el legislador panameño, el delito de violencia intrafamiliar en Colombia es subsidiario alternativo. Es decir, se aplica siempre que la conducta no perfeccione o no constituya delito más grave o delito sancionado con pena mayor. Ya vimos que en la comprensión legislativa en Colombia del concepto núcleo familiar estamos dando lugar a una ampliación, a una extensión del concepto de familia verdaderamente importante e interesante, y yo diría que casi infinita, aceptando sin duda alguna que el modelo de familia es un modelo evolutivo, cambiante. En el inciso segundo, se establece que la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, no sobre el hijo menor, sino sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad. La norma agrava la punibilidad entonces para el maltrato que se verifique frente a personas vulnerables y personas con especial protección constitucional, como son los niños, niñas, adolescentes, la mujer, los integrantes de la tercera edad, personas mayores de 60 años, y los discapacitados o personas simplemente que por su estado de indefensión o de inferioridad se encuentran también en un estado de vulnerabilidad.
Continúa el tercer inciso de la norma en Colombia. Cuando el responsable tenga antecedentes penales por el delito de violencia intrafamiliar o por haber cometido alguno de los delitos previstos en el libro segundo, parte especial del Código, títulos primero y cuarto del Código Penal, contra un miembro de su núcleo familiar, dentro de los 10 años anteriores a la ocurrencia del nuevo hecho. El sentenciador impondrá la pena dentro del cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad respectiva. El juzgador, en fase de individualización de la pena, una vez que el sujeto ha sido sentenciado como responsable penal del delito de violencia intrafamiliar, se ubicará en el máximo cuarto para la individualización de dicha pena si el agente se encuentra en situación de reincidencia dentro de los 10 años anteriores. Si ha cometido delito de violencia intrafamiliar en los 10 años anteriores. Nuestro criterio, llamémoslo tradicional, es que todos los institutos que en la última década, últimas 2 décadas, han revivido el instituto positivista de la reincidencia, están en primer lugar violentando el principio del acto, porque el derecho penal moderno sanciona el acto del hombre, sanciona lo que el hombre hace y no sanciona lo que el hombre es. Por tanto, dentro del criterio de un derecho penal de acto, la reincidencia está proscrita, pero como les digo, ha revivido efervescentemente en las últimas décadas y ha hecho carrera la consagración de circunstancias de agravación por reincidencia. La reincidencia, al violentar el principio del acto, el derecho penal de acto, lo que hace sencillamente es castigar al hombre por el estado peligroso que tiene, por su peligrosidad social. Y el concepto peligrosista de la responsabilidad penal fue precisamente proscrito cuando se instauró el derecho penal de acto. Al hombre no se le debe sancionar por su peligrosidad estática. Son los estados, los llamados estados peligrosos por parte de la escuela positivista, que se sancionaban como simples estados peligrosos. Recuerden ustedes que en muchas ocasiones los estatutos penales sancionaron la prostitución como un estado predelictual. La vagancia también la sancionaron. Era delito la vagancia, la persona ociosa, la persona no productiva. ¿Por qué? No porque ello mismo en sí constituyera un delito, sino porque era un estado peligroso para la sociedad y un estado predelictual, violentando con ello todo el moderno concepto de derecho penal de acto. Pero, como les digo, se encuentra consagrada la circunstancia agravante de reincidencia en el Estatuto Penal colombiano. Pues bien, el parágrafo primero amplía, y con ello amplía el ámbito jurídico de la familia en derecho colombiano. A la misma pena quedará sometido quien, sin ser parte del núcleo familiar, ya dijimos que en el núcleo familiar, de acuerdo con una referencia normativa expresa de la ley que por primera vez consagró el tipo penal de violencia intrafamiliar, que consideraba cualquier persona que integrara la unidad doméstica pertenecía al núcleo familiar. Pero aquí dice, aunque no se trate de alguno de los supuestos de pertenencia al núcleo familiar, quien realice las conductas descritas en el presente artículo se verá sometido a la misma pena. Y empieza su enumeración. Los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubiesen separado o divorciado. Es decir, ya no integran el núcleo doméstico, el núcleo, la unidad doméstica, la unidad de convivencia, pero sí pueden ser sujetos activos del delito de violencia intrafamiliar. El padre y la madre de familia,
aun cuando no convivan en el mismo lugar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor. Idéntica situación. Ya, la familia no solo ese centro de convivencia, no es solo ese núcleo, esa unidad de convivencia. También puede ser la exconvivencia. La convivencia anterior también ingresa a la protección tutelar de la familia, con lo que nuevamente les repito, se está ampliando casi ilimitadamente y de manera muy adecuada el concepto de familia. Quien no siendo miembro del núcleo familiar, y observen que en Colombia, por la referencia normativa que ya les leí y les comenté, el núcleo familiar puede ser integrado por cualquier persona que pertenezca o que se integre a la unidad doméstica. Entonces, quien no siendo miembro del núcleo familiar sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta, llámesele ancianato, hogar geriátrico, hospital, centro de atención del menor, centro de atención del discapacitado. Los cuidadores, los enfermeros, las personas encargadas del cuidado de estas personas a que hace referencia el Estatuto colombiano pueden cometer delito de violencia intrafamiliar, con lo cual nuevamente se está ampliando la protección penal de la familia y el concepto vigente y válido de familia para efectos jurídico-penales. Las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Los compañeros permanentes en relaciones heterosexuales u homosexuales también pueden realizar el delito de violencia intrafamiliar en Colombia. Con este primer parágrafo, el concepto de familia de efectos penales es verdaderamente amplio, como ya les decía. Y termina el largo tipo penal del Código Penal colombiano. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, ya les leí y les comenté la referencia normativa, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de la familia y realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo. Basta el cuidado. Por lo tanto, el personal doméstico, el personal de empleados domésticos, las personas que realizan labores domésticas, que se integran prácticamente al núcleo familiar, también pueden realizar la conducta típica de violencia intrafamiliar a la luz del Código Penal colombiano. En segundo lugar, el artículo 200 del Estatuto Penal de Panamá nos dice: quien hostigue o agreda físicamente, psicológicamente o patrimonialmente a otro miembro de la familia, aquí ya no nos habla del núcleo familiar, miembro de la familia, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada siempre que la conducta no constituya delitos sancionados con pena mayor. El Código Penal panameño sí incorpora la violencia económica, el maltrato económico. El Código Penal colombiano no la incorpora. Y sí reitera la consagración bajo los verbos determinadores de hostigar o agredir, violencia física, psicológica o patrimonial, que puede tener una significación equivalente a la que hemos reseñado para el verbo determinador de maltratar o ejercer violencia. En cualquiera de estos casos, la autoridad competente aplicará las medidas de protección correspondientes a favor de las víctimas en el orden administrativo. Esta pena se aplicará a las lesiones físicas que
produzcan una incapacidad no superior a los 30 días. Para los efectos de este artículo, las conductas descritas, bueno, antes de reseñarles el ámbito del concepto familia en el Código Penal panameño vigente, me detengo en esta expresión, en estas expresiones legales. Esta pena se aplicará a las lesiones físicas que produzcan una incapacidad no superior a los 30 días. ¿Por qué razón sistemática se encuentra este inciso en el Estatuto Penal panameño? Porque el Código Penal de este querido país, proveniente del año 2007, despenalizó las lesiones personales que produjesen una incapacidad física menor a 30 días. Ya no son delito en Panamá las lesiones personales con incapacidad menor de 30 días. Ellas quedan bajo sanción administrativa de carácter policivo, pero no ingresan a la cobertura penal. Pero si esas lesiones con incapacidad inferior a 30 días son realizadas en la escena de violencia intrafamiliar del artículo 200, sí ingresan al Estatuto Penal y se convierten en delito en violencia intrafamiliar por lesión. Basta con un día de incapacidad, basta con un acto de maltrato que genere un día, 2 días de incapacidad para que esa lesión ingrese a la órbita penal, no por el rubro de las lesiones personales, sino por el rubro de la violencia intrafamiliar. Ahora sí continúo el aspecto legislativo que les estaba comentando. Para los efectos de este artículo, las conductas descritas son aplicables en caso de matrimonio, tradicionalmente así lo ha sido, el origen de la familia tradicionalmente ha sido el matrimonio heterosexual. En Panamá clarísimamente por clara disposición constitucional. La unión de hecho o unión marital de hecho, compañeros, compañeras permanentes que se encuentran unidas por una permanencia en Colombia de más de 2 años, en Panamá de más de 5 años, se consideran una unión de hecho y al escenario de violencia intrafamiliar ingresan plenamente. La relación de pareja que no haya cumplido los 5 años, cuya intención de permanencia pueda acreditarse. Como les digo, la unión de hecho en Panamá requiere 5 años de convivencia, pero para efectos penales se amplía y si esa relación no ha llegado a los 5 años, pero se acredita la intención de permanencia, ingresa al escenario de la violencia intrafamiliar. El parentesco cercano, que también es determinado por el propio Código Penal panameño, diciendo y prescribiendo los grados y las líneas de cercanía para toda la expresión pariente cercano. Personas que hayan procreado entre sí un hijo o hija, ojo, sin necesidad de convivencia. Fíjense que hay una serie de ampliaciones de la protección penal en la esfera de la violencia intrafamiliar que no exigen la convivencia, como la violencia que se ejerce entre personas que hayan procreado entre sí un hijo o hija. Hijos o hijas menores de edad no comunes que convivan o no dentro de la familia. Igualmente se aplicarán las situaciones señaladas en los numerales anteriores, aun cuando la respectiva relación, unión de hecho, matrimonio, convivencia de hijos con hijas, de hijos e hijas, hayan finalizado al momento de la agresión. Entonces, si la relación respectiva de matrimonio, de unión de hecho, de convivencia, ha finalizado, de todas maneras la agresión, el Estatuto Penal panameño la considera violencia intrafamiliar en una nueva y clara ampliación del concepto jurídico penal de familia. Con todo lo anterior,
creo que las dos legislaciones han paulatinamente acatado ese componente evolutivo y transformador del concepto de familia, procurando enlazar taxativamente diferentes situaciones de relación cercana, de relación familiar, con o sin convivencia, para darle verdaderamente cada vez un ámbito mucho más amplio a esta figura de la delictiva de la violencia intrafamiliar. Figura delictiva que adquiere inusitada importancia en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19. Específicamente, y haciendo una pequeñísima labor de campo, indagamos con colegas y compañeros que son operadores jurídicos, comisarios de familia en Colombia, defensores de familia en Colombia. Una encuesta, pues puede que no tenga un valor estadístico pleno, ni cumpla con todos los estándares estadísticos de una encuesta, pero que para mí revela la situación. Me dicen los defensores, varios, no pocos, varios, bastantes defensores de familia con los que tuve ocasión de consultar a efectos de este seminario, que en este momento, a mayo de 2020, han recibido el mismo número de denuncias por violencia intrafamiliar que los que en años anteriores recibían durante todo el año. Es decir, lo que antes se recibía en 12 meses de denuncias de violencia intrafamiliar, ya en mayo han llegado a ese número total. Por lo tanto, en momentos de cuarentena, de aislamientos generales o intermitentes obligatorios, en situaciones de medidas sanitarias que restringen la movilidad temporal o de manera temporal o de una manera continua, se está multiplicando la violencia intrafamiliar. Se está, por lo menos a nivel de denuncia, y fíjense que uno de los delitos que más quedan la impunidad por falta de denuncia precisamente son los delitos que se realizan al interior de la familia, porque existe la reconciliación, existe el dominio, existe el temor por parte de la víctima de denunciar estas lesiones y por tanto quedan en la oscuridad, quedan en la impunidad. Además de eso, en tiempos de pandemia se está incrementando ese número de oscuridad, ese número de impunidad. Y no obstante todo aquello, se ha multiplicado en un 70-80% el número de delitos, de denuncias por delitos de violencia intrafamiliar. Claro que sí, porque la familia está concentrada, está aislada en tiempos de medidas sanitarias que decretan bloqueos, que decretan cierres, que decretan toques de queda. En esos momentos, obviamente, que el Estado y el derecho penal concretamente deben potencializar su protección y deben incrementar la investigación, el juzgamiento, las medidas de protección al interior de la familia. Es una verdadera medida sanitaria la que debe tener el gobierno de potencializar la prevención administrativa, el control administrativo y las fases de investigación penal y de persecución en fase de juzgamiento de los respectivos sujetos responsables penalmente. En estos términos, los invito cordialmente a la próxima sesión en la que hablaremos de un delito correlativo o un delito hijo que salió, que inicialmente se incorporó en la violencia intrafamiliar, pero que ya adquiere plena independencia, plena autonomía y una mayor severidad en el tratamiento punitivo, cuál es el delito de violencia de género y feminicidio, del cual trataremos en la próxima conversación. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.